nos podemos o no divorciar. ¿Es necesario para divorciarnos que siempre tengamos que exhibir nuestra vida privada en un tribunal? ¿Realmente en una relación tan íntima y tan importante para el desarrollo de nuestra persona, tenemos que estar casados con alguien que ya no queremos? Esta pregunta, por primera vez, ha sido discutida por un tribunal colegiado en el estado de Morelos. El cuarto tribunal colegiado dijo que es inconstitucional tener un artículo con causales cerradas, que solamente si caes en unos supuestos te puedes divorciar, y si no, tienes que seguir manteniendo el vínculo con una persona que posiblemente ya no quieres o con la que la convivencia es muy complicada. Me parece que es un gran avance y es de esas cosas que hay que festejar. ¿Cómo viste el asunto? Bueno, yo lo vi no solo muy positivo, sino también muy importante. Y es muy bien argumentado. Y bien argumentado. Bien sustentado. Es un texto que es importante, primero porque, sí, efectivamente, dice, no puede el legislador decir, si no cuadras en estas causales, tienes que seguir viviendo con la persona, ¿no? O sea, eso es... Aparte, pues tienes que demostrar. Claro. Me golpea, me fui infiel públicamente, vamos. Entonces, eso es importante en sí mismo, porque le permite a las parejas, y no solo a las parejas, a las personas, aun cuando su pareja no quiera, separarse cuando ya no sea lo que necesita para su vida. Y eso creo que nos afecta a todos, nos afecta directamente. Ahora, este juicio beneficia exclusivamente a los ciudadanos del estado de Morelos. Todavía no es jurisprudencia y es un solo tribunal. Es un solo tribunal, es un precedente, y en todo caso es un precedente que tiene, vamos, efectos en la jurisdicción del colegiado, que es el estado de Morelos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Primero, que se sepa que cuando se le está exigiendo a las personas que actualicen una causal en un estado distinto a Morelos, bueno, pues ya hay un precedente en Morelos para poder impugnar esa normatividad. O sea, yo creo que vamos a empezar a ver en otros estados gente decir, oigan, pues yo no tengo por qué ni explicar ni justificar que caigo en una causal. O sea, vamos, yo creo que esto va a dar pie a que haya una transformación. Si los legisladores son inteligentes, van a adelantarse a una avalancha de amparos en esta materia y van a modificar las legislaciones estatales. Entonces creo que es trascendente por eso, Ana, en sí mismo. Bueno, ¿quién sabe si logran transformar las legislaciones estatales? Pero yo sí veo unos tribunales que paso a paso empiezan a hacerse cargo de temas ciudadanos que se los resuelven de tal forma que no tenemos que hacer lobby en los congresos, digamos, ¿no? Sí me pareció muy interesante que el tribunal avalara argumentos que son pues, como de un debate mucho menos conservador que el que hemos tenido con relación al matrimonio. Y muy sensato. Y muy sensato. Pero déjame subrayar dos cosas y pasemos a analizarlas. Dijiste, tribunales. Entonces, es una cosa que quiero apuntar. Fue un tribunal colegiado y no fue la Suprema Corte. Fue un tribunal colegiado utilizando precedentes que la Suprema Corte ha utilizado ya, como libre desarrollo de la personalidad, vamos, derechos que la Corte ha utilizado como libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana, pero que además le agrega, o sea, trae el derecho a la libertad de asociación, trae el derecho... A mí lo de asociación me pareció súper original. Muy, privacidad y asociación. Entremos ahorita a los argumentos. Sí. Pero lo que quiero decir es, y esto lo hemos dicho muchas veces en este espacio, es un poco frustrante ver una Corte muy avanzada y a un Poder Judicial que hace peso frente a una Corte que hace cosas de avanzada. En el caso de matrimonio y en general en derechos sexuales y reproductivos, la Corte ha sido de gran avance. En este caso estamos viendo un tribunal que aquí le está agregando algo a lo que la Corte ya había hecho. Entonces, primera cosa que hay que aplaudir, esto está bajando. Bueno, y sí quiero dar un reconocimiento a la Clínica de Interés Público del CIDE. Sin duda. O sea, estos casos no llegan a los tribunales y tienen ingredientes para resolverlos si no los planteas. Yo recuerdo, porque cuando llegó la señora, la quejosa de este asunto, realmente venía de una relación desastrosa, ¿no? Y fue Javier Angulo muy listo que dijo, este es un buen caso para decir que no tiene que haber causales de divorcio. La primera instancia a la quejosa le dijo que no se podía divorciar porque no había impugnado a tiempo. O sea, su marido, ella argumentaba que le golpeaba y había registros de las actas del Ministerio Público y otras constancias. Pero los tendría que haber impugnado en los primeros 6 meses que sucedieron los golpes, y estos habrían sido unos golpes históricos que no entraban en ese lapso, digamos. Y bueno, la argumentación ahí fue, no puedes decir que eso quede en el pasado, eso afecta a la... ¿Y sabes qué dijo primera instancia y segunda instancia? Que no se podía divorciar. Sí.
La señora que la agarraban a golpes en su casa con una relación desastrosa ya no se podía divorciar. Y ahí es donde se le ocurrió a Javier, esto debe ser inconstitucional. Porque además si era un juicio que exhibía una vida privada que no tienes por qué estar escribiendo. Pero además hay una cosa que, y esto también por hablar de la importancia y el valor de los litigantes en este proceso, como lo decía hace un segundo, la Suprema Corte ya había dado interpretaciones muy robustas del libre desarrollo de la personalidad, lo hizo primero en el caso de transexualidad y después en el caso de matrimonios entre personas del mismo sexo. O sea, ya había asociado el matrimonio y la libertad dentro del matrimonio con el libre desarrollo de la personalidad. Lo mismo dignidad humana, pero no había abordado el tema de privacidad ni el tema de libertad de asociación. Esas son aportaciones que el litigante, la clínica de interés público, lleva al juicio y logra un pronunciamiento y que el tribunal acoge. Entonces aquí hay un juego muy importante para ver este progreso, es creatividad del litigante, pero también responsabilidad del tribunal sin tener que estar dependiendo de lo que sucede en la Suprema Corte siempre. Y eso es muy valioso. Y esa cosa de responsabilidad es... Mi experiencia es que poco a poco los tribunales se hacen cargo de los argumentos complejos, digamos. En un México hace 10 años, este litigio hubiera buscado algún tipo de formalismo para no entrarle... Desecharlo y sobreseerlo. O para entrarle a una cosita chiquita, pero entrarle a derecho de asociación, o sea, el matrimonio como una asociación con un fin, y que cuando ya no se está cumpliendo ese fin, podríamos pensar que no tiene por qué haber asociación. No tiene por qué haber asociación. Bueno, me pareció... Yo creo que es un ejemplo de lo mucho que ha avanzado no solo la Suprema Corte, sino el Poder Judicial y sobre todo también la cultura de los abogados, de los litigantes, y bueno, pues la clínica aquí con un papel ejemplar, ¿no? Ahora, otra cosa que me parece muy interesante es, este es un caso más que abona a una larga trayectoria que ha venido recorriendo el matrimonio. Esto es una pieza más que transforma la doctrina jurídica en torno al matrimonio y la transforma positivamente. O sea, déjame remontarme muy atrás. Originalmente teníamos el matrimonio como un sacramento permanente con fines principalmente reproductivos y en el que había una clara suprasubordinación, en el que la mujer estaba subordinada al pater, ¿no? Entonces, un primer quiebre con ese modelo es secularizar el sacramento, hacerlo un contrato. Eso lo hizo, tuvimos una guerra de reforma para que eso sucediera, entre otras cosas. Así de tanto nos costó avanzar en ese sentido. Pero se mantuvo la permanencia, se mantuvo el fin reproductivo como necesario, se mantuvo la subordinación de las mujeres. El legislador fue modificando esto a lo largo de los años. El legislador primero introdujo el divorcio y lo hizo muy temprano en México y creo que es una de las cosas que tenemos que estar orgullosos de nuestro Código Civil. Después introdujo no solo el divorcio, sino la igualdad entre hombres y mujeres, e inclusive lo tenemos a nivel constitucional, en el artículo 4 constitucional, pero mantenía la naturaleza necesariamente reproductiva del matrimonio. Y la mantenía al grado de considerar que si un marido violaba a su mujer, a su esposa, era ejercicio de un derecho, indebido, pero ejercicio de un derecho y no un delito. Y eso se mantuvo a nivel federal hasta 98, cuando el legislador lo cambió. Pero en los estados se mantenía, no lo había cambiado el legislador. Y no es hasta 2005 que la Suprema Corte de Justicia, en una contradicción de tesis, dice, señores, el débito carnal no puede derrotar la libertad sexual. Y débito. Débito. Como un contrato. O sea, como si lo debieras, ¿no? Es una obligación. Una obligación, una deuda. Una deuda. Viene un rompimiento fuerte en el cual la Suprema Corte en 2005 dice, señores, tú no puedes restringir el derecho fundamental a la libertad sexual de las mujeres y no puedes restringir el derecho a la libertad reproductiva de las mujeres tampoco, separándolos, libertad sexual y libertad reproductiva. Y después lo retoma la Suprema Corte en 2010 en el caso de matrimonios entre personas del mismo sexo. Dice, tan sexualidad y reproducción son separadas y matrimonio, o sea, sexualidad por un lado, reproducción en otra y matrimonio en otro lado, que ni siquiera necesitamos tener la posibilidad de reproducción sexual en el matrimonio. Puede ser el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque la finalidad no es necesariamente reproductiva, sino la ayuda mutua. Bueno, yo creo que este caso se inserta en esa tradición, en la cual ya tenemos una construcción jurisdiccional que transforma profundamente el matrimonio y lo transforma para bien, para respetar la dignidad y la libertad de las personas. O sea, yo creo que esta es no solo un caso importante, sino que es ya una tradición de la que nuestra judicatura tiene que estar muy orgullosa y de la que nuestro país tiene que estar muy orgullosa. Hemos avanzado mucho y ya no solo es a nivel de la Suprema Corte, ahora también con los tribunales. Además creo que pone unos ingredientes en el debate, o sea, si estamos transformando de este matrimonio católico, tal y tal, a llegar a esto, a poner los ingredientes sobre desarrollo de la personalidad, dignidad humana,
asociación, el derecho privacidad. Sí me pareció libertad sexual, libertad reproductiva. Extraordinariamente acertado. Cuando uno ve los divorcios complicados, donde estás demostrando causales, tiene que salir toda tu vida íntima. Y que el señor se acostó y aquí está la llamada y ahí va el no sé qué, o sea, que me golpeaba. Que me deprimí o se deprimió. Y que los niños no lo quieren y van los niños a testiguar, o sea, de verdad es... O sea, no un proceso que destruye vidas personales y que destruye también vidas familiares, porque finalmente cuando hay divorcio y hay menores, bueno, pues estarán divorciados los padres, pero finalmente los menores pues tienen relaciones familiares con ambos, y si tiene que exhibirse el conflicto si les entre los ahorras padres, esa exhibición, ahorrárselo a los menores es muy importante. Ahorrárselo a los menores. Se está protegiendo la familia con esto. Y garantiza que esos papás no se van a odiar. Claro. O sea, porque los procesos de divorcio... Pero no lo garantiza, lo posibilita. Bueno, lo posibilita. Maximiza la posibilidad, digamos, porque luego la gente se odia ella. Pero hay una mejor posibilidad que si te fuiste al juzgado, le exhibiste los mails, trajiste al testigo, pusiste a la abuela, trajiste a los niños. O sea, de verdad no es necesaria tanta exhibición. Y sí me gustó que lo acotara ahí. No necesita enterarse en la sociedad de qué es lo que está pasando. Si ya no funciona, usted tiene derecho a divorciarse. Y unilateralmente. Y unilateralmente. Entonces, en este espacio hemos sido críticos de muchos de los fallos de la Suprema Corte, hemos sido críticos del resto del Poder Judicial por no seguir ahí donde la Suprema Corte sí avanza, pero también creo que tenemos que celebrar fallos como este, en que no solo es un avance sustantivo, sino que además es un avance que se da a nivel de tribunal colegiado. Creo que los morelenses tienen que estar hoy en día muy orgullosos de que un tribunal colegiado está haciendo este tipo de avances. Y los mexicanos creo que también tenemos que estar orgullosos de que gracias a una judicatura que escucha los argumentos de fondo, que no le saca el bulto sobreseyendo con alguna cosa procesal, estamos logrando ser más libres para poder tener relaciones más sanas, más productivas, más amorosas. Estamos ante un muy buen escenario, de una muy buena trayectoria de la evolución del matrimonio en vía jurisdiccional. Seguramente continuará porque pues, es uno de los temas vitales que siempre continúa, y aquí continuaremos dándole seguimiento. Los esperamos la semana próxima.